Bueno, la vamos a invitar a Lichita para que se pueda acercar también en este momento, también a Carlita, a la compañera de La Paz, Cele, Milva, a quien quiera participar en este momento, donde la idea es que podamos reconstruir la infancia de Enrique Dussel, de la familia Dussel acá en La Paz, para que podamos conversar sobre eso, teniendo en cuenta que, bueno, vamos a trabajar una parte de ficción en este documental, entonces sería muy hermoso que cualquier tipo de anécdota o cómo piensan en ese momento La Paz, cómo era el territorio en ese momento, estaría muy hermoso que se pueda compartir. Bueno, ustedes habrán escuchado en el corte del documental, hay un fragmento que es de su propia autobiografía, que me voy a permitir leerlo en este momento como para dar inicio y sobre todo para sentirlo bien cerquita, porque realmente son hermosas las palabras que él cuenta sobre su propio pueblo. Dice: nací en un pueblo del que García Márquez hubiera podido escribir de nuevo 100 años de soledad. Se llamaba La Paz, en la época colonial Coro Corto, de la provincia de Mendoza en Argentina. Había sido un próspero pueblo por su producción de trigo en el siglo XVII, pero habiéndose secado el río de Mendoza en nuestra región, las lagunas de Guanacache tenían en otra época abundantes pescados, mientras que en mi niñez mi padre cazaba solo algunos patos en los restos de efímeros barriales. La zona se había transformado en una estepa desértica que dependía del agua que por porosos canales de tierra llegaba desde las lejanas montañas. Por ello, toda la producción era de riego. Las frescas aguas marrones arcillosas corrían por acequias y canales donde nos bañábamos y nadábamos a escondidas. Comíamos las turgentes uvas de las viñas, los duraznos todavía cálidos de los frutales, las frutillas que escarbábamos de la tierra con las manos. Años felices de una infancia entre caballos, bodegas con olor a vino, campesinos tostados por el sol. Mi padre, médico, que había estudiado en Córdoba desde 1920, 2 años después de la Reforma de Córdoba, el más importante movimiento estudiantil político de América Latina, era un positivista, agnóstico, venerado por el pueblo. Era un médico a la antigua. A todas las horas del día y aún durante toda la noche llegaban sus enfermos. Recuerdo siempre cómo llegaba la gente para consultarlo en la noche, a la madrugada. No tenía hora para sí. Cuando terminaba el camino o la huella de tierra para el auto, seguía a caballo. Entraba en los ranchos más perdidos del desierto, los más pobres. Aunque no pudieran pagarles nada, con sus manos dio a luz a todos los niños de la región durante 15 años. Fundó la Clínica Social del Pueblo. En ella ejercía la cirugía. Tenía un ojo clínico natural. Era un honor ser su hijo. Mi madre, de familia italiana, era una militante católica con sentido social. En mi pueblo, mi madre era la responsable de las obras de la iglesia, fundadora del club de tenis, presidenta de la Asociación de las Madres de la Escuela. En todo estaba presente. Mujer activa, optimista, que sentía, de todas maneras, el haber dejado la gran capital. De ella heredamos, los primeros 3 hermanos, su espíritu de compromiso social, político y crítico. La Paz era un pueblo pobre. Fuera de unas pocas cuadras, con calles de tierra, las chozas de los campesinos me dieron desde siempre la experiencia del sufrimiento, de la miseria, de la dificultad del pueblo. Mas cuando la sequía, en el calor sofocante del verano, con el polvo que levantaba el viento, lo transformaba en un pueblo fantasma como el de Pedro Páramo. Bueno, ahora vamos a empezar esta apertura al conversatorio, así que la idea es hablar un poco del territorio de La Paz, ¿no? Desde la categoría de espacialidad, donde espacialidad lo entendemos cómo vivimos el espacio, que no significa ocupar un espacio, significa cómo nosotros nos vamos a cuidar
al pasar por eso. Y eso a veces cuesta entenderlo, pero Enrique Dussel recibió el premio a la mejor lectura de Aristóteles. Él fue reconocido como una de las personas en la Tierra que mejor leía a Aristóteles. Esto es muy importante, porque Aristóteles fue el gran filósofo que a través de su obra que se llama el Organón, en griego quiere decir los instrumentos para construir la realidad, define los lugares, ¿no? Estos espacios. El primero y el más importante a discutir y a debatir es el ente, ¿no? Es este ser, el ser. El segundo es la cantidad, la cualidad, la relación, hasta que llegamos a los últimos lugares que son la acción, la pasión, ¿no? Entonces, estos lugares, ustedes ténganlos en cuenta, como bien lo decían, en esta historiografía, ¿no? Que en alemán es muy importante porque está la palabra Kultur, ¿no? Que cultura es cultura. Pero hace alusión a los valores vigentes en una sociedad, que la sociedad va a empezar a consumir y en eso se va a empezar a reconocer y va a crear su identidad. Estos lugares, tómenlos como un mapa, pero en el buen sentido del mapa. El mapa, los lugares que plantea, es por donde pasa la persona y ese pasar por ese lugar va construyendo la identidad de esa persona. Por eso queremos reconocer aquí en La Paz este lugar y qué importancia tiene en la construcción de la identidad mendocina. Porque como saben, y Enrique Dussel fue muy claro en esto, Mendoza, en su configuración colonial, es una mezcla entre la cultura alemana y la cultura española. La cultura alemana, ¿dónde la vemos? La vemos en la vendimia. La vendimia es alemana. Cuando Beethoven escribe la novena sinfonía, el himno de la alegría, es la alegría del viñatero que se alegra por la temporada de la cosecha. Todo eso va a bajar a Mendoza y va a hacer que la institucionalidad y cómo nos manejamos institucionalmente esté directamente arraigada a lo alemán. Por eso es importante el trabajo de Enrique Dussel, porque Enrique es un revisionismo completo de los grandes autores alemanes, que enseguida lo vamos a abordar, pero nos habla justamente de cómo vivimos en estos lugares, ¿no? Vamos a hablar acerca del trabajo vivo, y acá aparece un sociólogo árabe, el proto-sociólogo, el padre de la sociología, que es Ibn Khaldun, el gran sociólogo árabe, que fue el único capaz de hacerle comentarios a Aristóteles. Fue el único capaz de mejorar la obra de Aristóteles. Él habla acerca de la genealogía de la historia y que muchas veces podemos construir errores al momento de construir estos lugares, como es el ente, como son los demás. Así que en este sencillo camino nos damos cuenta cómo aparece el concepto o una de las ideas de tradición, ¿no? Así que en ese sentido, qué mejor que contar con las voces, ¿no? De personas ya que han vivido aquí en La Paz y que nos comenten cómo es habitar o vivir la paz. No voy a hablar filosóficamente, sino de mis sentimientos. Voy a hablar del papá de Enrique Dussel, el doctor Enrique Dussel. Él fue, en mi memoria de niña, la persona que más hizo en los comienzos en cuanto a la salud y el bienestar de la gente de La Paz. Sí, a lo mejor él vendría contratado por el ferrocarril, pero, por ejemplo, yo nací gracias al trabajo, a la dedicación del doctor Dussel. Yo nací en la década del 40. Bueno, pienso, miro para todos lados, veo algunos que han sido alumnos míos, algunas chicas, algunos muchachos que han sido alumnos míos, y me veo como tal vez la persona mayor que está en estos momentos acá. Al doctor lo conocí y siempre mis padres hablaban de él, de Enrique Dussel, que muchas veces para que ayudara a parir a una mujer en el campo, iba a caballo, en carretela, en lo que fuera, en carro,
en lo que fuera. Yo pienso, porque tuve vocación de ser médico en mis comienzos y no pudo ser, que me hubiera gustado ser como Enrique Dussel. Hemos tenido excelentes médicos en La Paz, pero él ayudó a nacer a gente que ya no está. Por ejemplo, mi hermano. Mi hermano nació antes que yo y, bueno, como él, muchísimos paceños que ya no están. Pero yo lo recuerdo con ese cariño inmenso, y si su hijo, yo sé que ha sido así, heredó esa humanidad de sus padres, debe estar sumamente orgulloso Enrique, hijo, por no decir nuestro filósofo, porque de eso estamos hablando, pero de la persona, del ser humano, de cómo era su padre y su madre, que es cierto que la señora, eso lo comentaba mi mamá, siempre contaba que la señora ayudaba en la iglesia, en la escuela. Y les voy a contar algo porque somos pocos. Les voy a contar una anécdota. En una oportunidad estaba muriéndose un niño en La Paz de hambre, porque se ve que no le satisfacía la leche de su mamá. Y la señora del doctor Dussel lo recibía cada vez que el padre o algún vecino se lo traía al niño, lo recibía para amamantarlo, como una persona de ley a la par de un hombre de ley. Entonces, yo no me acuerdo mucho de Enrique, hijo, sí de su papá. ¿Por qué? Porque cuando él se fue de La Paz a Mendoza, a la ciudad, el doctor, yo necesité varias veces que me viese un médico, y qué mejor que llevarme al médico que había ayudado a mi madre a que nosotros naciéramos. Como cientos de paceños seguramente tienen que haber sido en la década del 30 y la del 40, que nacieron por él. Y como todos los médicos de campaña, su misión era múltiple. Era como el médico clínico. Tenía que saber de todo, no las especialidades como hay ahora. El médico era partero, era de todo. Hasta sacaban muelas también, cuando era necesario. Bueno, lo último que yo me recuerdo del doctor, y con todo el cariño del mundo, que fue cuando yo era puber, y mi mamá quería que yo fuera sana a estudiar a San Luis sin ningún problema de salud, me llevó, y es la última vez que lo vi al doctor Enrique padre. A Enrique, nuestro filósofo, un orgullo para La Paz, lo vi solo una vez más. Lo vi y lo escuché. Así que para mí ha sido un orgullo lo que ustedes hayan invitado. Joselo, te agradezco muchísimo porque me permitió recordar a una persona de ley como fue el doctor Enrique Dussel, papá de nuestro filósofo. Nada más, no quiero cansarlos. Yo quería hacer una pregunta. Nos habían comentado algo de una carpintería, que Enrique Dussel iba de niño a ese lugar. ¿Qué tiene usted para recordar de esa carpintería y qué es lo que sabe?
Bueno, yo me voy a recordar, estoy emocionada, soy llorona y a mi edad lloramos por cualquier cosa. Bueno, ¿cómo no me voy a recordar de la carpintería? Si mi papá era el carpintero y era amigo del doctor Enrique Dussel, eran amigos. Si no me equivoco, el doctor Dussel fue uno de los fundadores del Centro Cultural y Recreativo de La Paz. Si no me equivoco, había una fotografía donde creo que estaba él, entre otras personas, como don Doroteo Pinto, que alguna vez, bueno, yo no me recuerdo, un maestro Rodríguez, eran los fundadores del Cultural, y el doctor Dussel estaba allí con mi papá, que eran amigos. Mi papá era el carpintero. Yo nací en la calle Sarmiento, donde yo le voy a contar a los paceños y los paceños le dicen a las otras personas, donde vive el Gringo Verde, le decimos nosotros. Allí nací yo. Al frente, donde vive Lito Cuesta, estaba un señor que se llamaba Miranda, Manolo Miranda. Al lado está la casa de la Nuri Pérez, hija de Sofía Pérez. Esa casa era donde nació, donde vivió Enrique Dussel. Después que ellos se fueron, llegó otro médico que fue intendente de La Paz, Roberto Pascual González. Y luego hubo otro médico, el doctor Alejandro Gonzalo, que luego se construyó su casa y dejó esa casa. Pero la casa de Sofía Pérez, para que sepan los paceños, era la casa donde vivió y donde probablemente haya nacido Enrique. Y esto, que es algo que nos han contado, que Enrique iba a la carpintería. ¿Qué pasaba en esa carpintería? ¿Cómo era ese lugar? Bueno, mi papá, vamos a hablar en criollo y con un término actual, mi papá era muy machista. A él le gustaba que el hombre fuera quien dirigía los destinos de su casa. Y bueno, iban hombres como él, en una formación muy parecida, es decir, espiritualmente, su carácter, su forma de ser, casi todos descendientes de europeos, españoles, italianos, y habían en La Paz en ese tiempo muchos árabes y algunos turcos seguramente, porque a nosotros le decíamos turcos a todos, árabes y turcos y demás. Bueno, la cuestión es que esos eran los países que más gente hubo acá en nuestro departamento. Y se reunían muchas veces en la carpintería de mi papá, esa es tu pregunta, a conversar los hombres. Pero no hablaban cosas vanas sin sentido. Hablaban muy bien en el sentido de la formación de los hijos, de la educación, con una solidez que muchas veces la encontrábamos en un carpintero como era mi padre, en un albañil, en los ferroviarios, que en ese tiempo habían tantísimos en La Paz. Era como el lugar de reunión la carpintería de mi papá. Ahí, ya les digo, frente a donde vive Lito Cuesta en estos momentos, donde vive el Gringo Verde, esa era mi casa, ahí nací yo. Y el mejor de los recuerdos y un abrazo espiritual a nuestro médico y por consiguiente a su hijo.
Bueno, ahí justamente Licha estaba tocando unos puntos interesantísimos. Porque sabemos que Enrique, además de doctorarse en historia, también se doctoró en teología. Entonces era un gran conocedor de esa teología y un gran interpelador y siempre teniéndola presente. Actualmente tenemos trabajos de Vicente Haya, que ha trabajado mucho en la Argentina, más que nada en Buenos Aires, que él escribe el arameo en sus labios, escribe descolonizar a Jesucristo. Entonces busca esta faceta de luchador, ¿no? Busca esta faceta desde la tradición de los pueblos. Porque muchas veces la modernidad tiende a romper esas tradiciones en busca de algo, en busca de un desarrollo, en busca de un ordenamiento de la vida, pero al final eso no existe. Entonces ahí aparece la gran problemática social, del sujeto social. Entonces esa búsqueda de las tradiciones del pensamiento, bueno, nos va a llevar a muchos lugares, donde por ejemplo, acá en La Paz, y eso un poco ya para finalizar este conversatorio, hay una palabra en arameo que es la lengua de la religión cristiana, que es salam. El selam, que justamente es la misma sigla que ha utilizado el Papa Francisco para el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, es una palabra en arameo que significa la paz sea contigo. Que lo van a ver a los árabes diciendo salam, lo van a ver a los hebreos diciendo shalom, es la misma. El arameo es selam. Y justamente la paz hace alusión a la salud, a que vos tengas salud, al igual que yo. Entonces ese vínculo de la salud es fundamental recuperarlo y tenerlo como la única forma de construir esa identidad con el otro, ese volverme el otro. Así que Licha, te agradezco un montón porque eso ha sido magnífico que nos lo puedas compartir, porque justamente la importancia de la paz en Mendoza. La paz tiene la importancia de encontrarnos siempre en un momento de reflexión para la construcción de Mendoza y del territorio. En esa construcción directamente rompemos la modernidad y nos encontramos con el otro. Eso es para mí, bueno, magnífico. Vicente Haya es el discípulo, uno de los discípulos principales de Enrique Dussel, español, es musulmán, abandonó el cristianismo ahí después volvió en el arameo, pero bueno, eso nos marca un poco la historia del territorio. Y para hacer memoria, Cristóbal Colón era genovés, era portugués, pero de un gran cuerpo genovés que trabajó al servicio de los reyes católicos. Como Portugal sabía manejarse muy bien en los mares, listo, el tipo ya sabía manejarse. Pero al venir acá a la Via Yala, Enrique fue siempre era muy crítico en eso. Él decía, conozcan la ideología en la que vive su lengua. La ideología del español, española, tiene una historia muy interesante, donde aparece Rodrigo de Triana. Rodrigo de Triana fue el que verdaderamente activó la tierra. Cristóbal Colón le había dicho que aquella persona que activara la tierra iba a recibir los premios de los reyes, ¿no? Lo que es la ropa y el dinero. Rodrigo de Triana, cuando ve la tierra, dice, ahí hay tierra. Cristóbal Colón lo engaña y no le da nada de lo prometido. Rodrigo de Triana abandona el cristianismo y se vuelve a musulmán. Entonces esa es un poco la ideología, la idea que tiene este territorio muchas veces la lengua española. Una lengua de muchos incumplimientos, de muchos deberes por saldar. Así que bueno, esa es un poco la relación tan profunda que va a tener la teología para Enrique Dussel, para pensarse a sí mismo y encontrarse quién es. Así que bueno, Licha. Una pequeña acotación. Bueno, buenas tardes. Yo les cuento un poco de mi procedencia. Yo no soy filósofa, yo soy socióloga, pero pensando en el tópico que teníamos dentro de este conversatorio, pensaba sobre la categoría de territorio, ¿no? El territorio como tal es algo mucho más grande que la cuadrícula y el espacio geográfico. Es una construcción social, histórica, política, atravesada por conflictividad y en la cual también se solapan distintas formas de concebir, de imaginar y de hacer ese territorio. Y creo que un poco el objetivo de eso es recuperar esas territorialidades
que han sido silenciadas y que a través de la obra de Dussel, bueno, podemos poner en relevancia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy importante. Ricardo, no sé si querés intervenir. Ricardo Rojo está acá también presente. Él es profesor jubilado de la Facultad de Ciencias Políticas y también viene en representación de la Sociedad Ecuménica. Así que sabe bastante de trabajo de archivo y bueno, también conoce mucho de esos archivos que han quedado del doctor Dussel y nos puede hacer quizás buenos aportes. Buenas tardes a todos. Bueno, yo de profesor ya fue. Sí, soy miembro de la Asociación Ecuménica de Cuyo. Dussel es fundador de la Asociación Ecuménica, de la matriz, podríamos decir, de la Asociación Ecuménica de Cuyo. Están de puño y letra los considerando, las actas, los borradores, las correcciones de lo que debía ser los grupos esos que dieron lugar a la Asociación Ecuménica de Cuyo. Y que, como ya dijeron acá, respecto a la misión Ivasenevich, a la persecución y a la expulsión de los docentes de la Universidad Nacional de Cuyo, justamente en esa coyuntura nacen esos grupos para proteger, para poder sostener la vida de la gente que estaban expulsando de la universidad. Estoy hablando de Arturo Roig, ¿sí?, que era también miembro, también sufrió lo mismo, también Mauricio López. Bueno, Mauricio no sufrió lo mismo porque Mauricio era el rector de la Universidad de San Luis y siguió siendo rector de la Universidad de San Luis hasta su desaparición. Bueno, pero acá están hablando de la infancia. Sí. Yo voy a decir que en la página de Dussel, su página personal, hay una producción audiovisual sobre su infancia, sobre su propia infancia, muy hermosa, muy hermosa. Hay que verla y hay que escucharla. Está disponible en la web, ¿sí? Está disponible en internet. Hablaron de la infancia y no hablaron de llamémosle, entre la adolescencia y la juventud, en la etapa de formación, que también tiene sus cosas, tiene sus cosas dulces en esa etapa, ¿sí? Y algunas cosas que pueden ser sorprendentes a lo que va a ser el Dussel posterior. Un testimonio de esa etapa se encuentra, por ejemplo, en un libro que se llama Encuentros en la Memoria, de Rolando Concati, ¿sí? Rolando Concati y Dussel fueron muy amigos, muy compañeros, cotidianos, diarios, militantes católicos furiosos, furiosos, lo digo así, porque lo dicen ellos, furiosos militantes católicos de esa época, por supuesto bien ortodoxos y bien conservadores, ¿sí? Y están los testimonios, el testimonio de lo que eran, está, por ejemplo, en el libro de Rolando, Encuentro en la Memoria. Pero también están en ese video de Dussel que está en su página personal. Es muy interesante eso. Es muy interesante ver todos los debates, las discusiones, cómo era la vida juvenil en ese momento. Otra etapa de formación fue la etapa de formación filosófica de Dussel, cómo era la universidad en su época juvenil, ¿sí? Eso, por ejemplo, cuando
Cuando la Universidad de Cuyo le dio el doctorado honoris causa a Dussel, hace poco, era una gran deuda que tenía la universidad con él, se hizo un trabajo en el CRICIT, en el CONICET, donde trabaja Carla, ¿sí? Que lo dirigió Adriana Arpini, que era justamente una investigación sobre la vida universitaria y el pensamiento mendocino en la época en que ellos se formaban. Fueron compañeros, fueron más o menos coetáneos. Arturo Roy, por ejemplo, fue alumno. En realidad, Dussel fue alumno de Arturo y de Mauricio López, ¿sí? Cuando recién empezaban a dar introducción a la filosofía. Eran los primeros profesores de introducción a la filosofía. Bueno, en ese video que está disponible en la Universidad de Cuyo, en la página de la Universidad de Cuyo, en los archivos de la Universidad de Cuyo, en ese video Dussel cuenta, él personalmente y largamente, cómo era la vida universitaria, los debates, cómo se dividían los diferentes pensamientos y las diferentes bandas, podríamos decir, intelectuales en esa época. Y para finalizar, para no alargarme más, en la Asociación Ecuménica de Cuyo, por un convenio específico firmado con Dussel, se encuentran los archivos personales de Dussel, ¿sí? Voy a decir antes, la biblioteca de la Asociación Ecuménica se llama Mauricio López, ¿sí? Mauricio López, por si acaso no saben, también fue otro gran filósofo que no fue nacido en Mendoza, pero es mendocino por adopción, desaparecido el 1 de enero de 1977. La biblioteca se llama Mauricio López, ¿sí? En la biblioteca Mauricio López, que es parte del sistema de información y documentación de la Universidad de Cuyo, allí están depositados los archivos personales de Enrique Dussel, de Arturo Roy, por ejemplo, de Polimeni, ¿sí? De Alieda Verhoeven, una gran pastora protestante muy, muy importante en el movimiento femenino mendocino, ¿sí? Y otros. Pero los archivos personales de Dussel, que son muy hermosos, te aviso que son muy hermosos, está prácticamente desde su nacimiento, toda la historia familiar, las fotos, las cartas, las recomendaciones de la madre, los cuadernos de infancia, los cuadernos, digamos, de la primaria, los dibujos de la Escuela de Bellas Artes, cuando fue alumno de Bellas Artes, sus dibujos, toda la historia del doctorado, toda la historia del doctorado. En una parte del doctorado, y ahí voy a empalmar con la historia de la carpintería, en una parte del doctorado, Enrique se va a vivir a Israel y convive con un sacerdote en Nazaret, y es carpintero en Nazaret porque en esa época todavía tenía la voluntad de ser sacerdote, todavía quería ser sacerdote, y quiere imitar y vivir paso a paso todo lo que pudo haber sido la vida de Jesús como hijo de un carpintero, ¿sí? Junto a un gran misionero de Tierra Santa, y bueno, en sus historias personales cuenta la vida en la carpintería y lo que es clavar un clavo y la diferencia. Y bueno, ahí hace la filosofía de clavar un clavo. Es genial. Todos los relatos que hay los relatos que tiene sobre esa vida en Nazaret es impresionante. Hace dibujos, los dibujos, era un gran dibujante. Los dibujos sobre lo que ve en el desierto, en Nazaret, los mapas, los recorridos, cómo dibuja el territorio que
está todo ahí, está todo en los archivos, todo lo ha conservado, todo no lo pudo, la bomba no pudo con todo eso, porque eso estaba en su casa de la calle Don Bosco, ¿sí? Don Bosco 75, o 175, estaba en su casa y bueno, antes de irse, lo encargó a una persona, a otra profesora de la facultad, que es la profesora Norma Fóscolo, y finalmente, con un acuerdo, todo eso ha quedado en la fundación, está en la Asociación Ecuménica, y está, digamos, conservado, recién se lo decía Joselo, está conservado con todas las normas que tiene la archivística actual, es decir, la universidad pone los materiales necesarios para que esos papeles no se degraden, para que el manejo no lo degrade, no lo rompan. Bueno, hay toda una serie de procedimientos que a veces suelen ser bastante incómodos y bastante cansadores, pero bueno, es lo que eso. Hay otra parte de la historia, que lo mencionaron recién. La tesis doctoral de Dulce es una historia de la Iglesia latinoamericana. Y la historia de la Iglesia latinoamericana precisamente comienza ¿con quién? Comienza con los que cuestionaron, la tesis de Dulce, con los que cuestionaron todo lo que se habló antes acerca del derecho a dominar. ¿Quiénes fueron? Fueron los obispos de Indias, fundamentalmente Bartolomé de las Casas y Montesinos. Entonces, toda la historia, Dussel recupera ahí, toda esa contestación, podríamos decir, la crítica a esa voluntad de la modernidad que conquista, está en la tesis de Dussel, que se maneja, que llega hasta prácticamente la edad, hasta el siglo XX. Posteriormente, Dussel también está en los archivos, funda una institución que se llama CEILA, que es un centro de estudio de historia de la Iglesia latinoamericana, que todavía subsiste, todavía está, y él está en los orígenes de todo ese movimiento latinoamericano, ¿sí? Pero bueno, hay una riqueza, y están los papeles, los debates, las cartas, los cuestionamientos, los disgustos, de todo lo que se puede, digamos, podemos denominar el nacimiento de la historia, el nacimiento de la filosofía de la liberación. El nacimiento de la filosofía de la liberación se da más o menos aproximadamente entre los 70, 71, 72, más o menos, quizá un poquito antes, no, muy poco antes. Pero hay, en esos años, y todos las cartas entre los protagonistas, las reuniones, están todas en el archivo para poder recuperar cómo surge, cómo nace, cuáles son las dudas, cuáles son los pasos, cuáles son inclusive ¿cómo podríamos decir? Los desencuentros entre los propios protagonistas de los inicios de la filosofía de la liberación. Por suerte está todo conservado, todo de puño y letra. Es bastante emocionante encontrarse con esas cosas, ¿sí? Y verlas. Y están a disposición de que quien quiera investigar, de quien quiera estudiar, de quien quiera. Hay mucha gente. Hemos recibido visitas no solamente de otras universidades de acá de la Argentina, como la Universidad de San Martín, de San Isidro, otras universidades, también de universidades del extranjero e inclusive de Israel, de Haifa, ¿sí? Hay gente que está estudiando el pensamiento de Dussel en Israel. Bueno, no sé, no quiero abundar.
Gracias, Richie. No sé si querían agregar algo más. ¿No? Ok.